Like an angel half lonely in the sky. That's really good. Like an angel I can go everywhere now. Hola, somos Adriana y Vanessa, la pareja del grupo 14, y en esta ocasión vamos a dejar un vídeo acerca de los cambios ortográficos realizados por la RAE en el 2010. Pero antes, ¿qué es la RAE? Where now? It's amazing, dude. Like... Bueno, espero que te haya quedado claro qué es la RAE. ¿A mí sí y a ti? También. Bueno, pues dentro vídeo. En los cambios producidos por la RAE hablaremos sobre acentuación, prefijos, mayúsculas y minúsculas, letras, símbolos, siglas y números, latinismos y extranjerismos. Primero, la acentuación se divide en el adverbio solo, pronombres demostrativos, palabras monosílabas y la O disyuntiva. Solo. No debe tener tilde si no hay posibilidad de confundirse. Cuando hay riesgo de ambigüedad y es adverbio, se desaconseja la tilde y en su lugar se prefieren las formas sinónimas. Este, estas, estos. No debe tener tilde nunca cuando no hay riesgo de ambigüedad. Cuando hay riesgo de ambigüedad y es pronombre, es desaconsejable el utilizar la tilde. Los monosílabos ortográficos no tildan en los casos de tilde diacrítica. En concreto, ya no se tildan las palabras en las que todas sus vocales forman un diptongo o un triptongo ortográfico. La O disyuntiva. La O ya no se tilda nunca, pues el riesgo de confundir la letra con el cero es mínimo. Puesto que un número que empieza por O, 80, la conjunción disyuntiva pasa a U. Prefijos. Prefijos. Escritura, prefijos coordinados, simplificación de vocales, guiones, co, bio, ex, no, post y post, semi, anti, archi, sin, sub, super, hiper, trans y tras. Escritura. Si el prefijo es una sola palabra, se escribe unido a la base. Si es pluriverbal, se escribe como una sigla, un número o un nombre propio. Se puede intercalar perfectamente entre las dos palabras un guión. Prefijos coordinados. La unión de varios prefijos da lugar a estos coordinados. Si es univerbal, se les añade un guión. Si es pluriverbal, no se les añade guión. Simplificación de vocales. Es recomendable simplificar las vocales dobles que aparecen al aplicar un prefijo siempre que se den tres condiciones. 1. Se simplifica la pronunciación. 2. No existen problemas de identificación del término. Y 3. Esta palabra, en la que vamos a añadir el prefijo, no lleva H. Uso de guiones. Se puede escribir como excepción un guión. Primero, cuando sea preciso para que le comprenda un derivado. Segundo, en obras en las que prime la creatividad o la voluntad del estilo. O tercero, para enfatizar el valor semántico del precomponente. Co y bio. Con estos prefijos no se simplifica la doble vocal en ningún caso a la hora de escribir ciertas palabras. Ex. Debe escribirse siempre pegado a la palabra siguiente, como cualquier otro prefijo, pero se puede escribir como palabra independiente si le sigue un nombre compuesto, y si le sigue una sigla se puede utilizar guión. No. No se considera un prefijo, por lo tanto siempre se escribe separado de la palabra. Pos y post. Se prefiere la forma pos a la forma post, salvo con una excepción. Si la palabra a la que se le une el prefijo comienza por S, es preferible utilizar post para evitar cualquier continuidad de consonantes. Ante un nombre compuesto suele escribirse separado y ante un nombre propio, sigla o cifra, se suele escribir utilizando entre medio un guión.
semi, anti o archi. Cuando estos prefijos se unen a otras palabras que comienzan por i latina, debe mantenerse la doble vocal, pues su expresión cambiaría a una totalmente diferente. Sin. Las palabras ya asentadas con el prefijo sin, con sentido de carencia de algo, se suelen escribir unidas, pero en la nueva formación se pueden escribir tanto unidas como separadas, pero no con guión. También, si se une ante B y P, se convierte en sim, con M. Sub. Cuando se une una palabra que empieza por B, suelen conservarse ambas consonantes, a excepción de subbranquial y subbrigadier. Trans o tras. Se recomienda simplificar siempre trans por tras, exceptuando cuando se aplica a palabras o se utiliza en palabras que empiezan por S. Entonces, ahí podemos utilizar trans. Mayúsculas y minúsculas. Dentro de mayúsculas y minúsculas trataremos los cargos, los tratamientos, los topónimos, las costas, las penínsulas, los premios y los puntos cardinales. Cargos. Los cargos pueden o no pueden ir acompañados de nombres. En este caso suelen escribirse con minúscula inicial, vayan o no vayan acompañados del nombre de la persona que tenga el cargo en sí. Además, los tratamientos, que suelen escribirse con minúscula inicial. Sus abreviaturas, sin embargo, suelen escribirse en mayúscula. Artículos en topónimos. Se escriben con mayúscula cuando forman parte del nombre propio, pero en las comarcas se escriben en minúscula. En el primer caso, el artículo no se contrae, mientras que en el segundo, sí. Costas. Se escriben siempre con mayúscula. Península. Cuando se trata de un nombre específico de una península en concreto, y esto es un adjetivo, se alude al topónimo que se escribe en minúscula. Premios. Se escriben con mayúscula todas las palabras significativas del enunciado. La categoría se escribe con minúscula, sobre todo en los grandes premios, mientras que se escribe en minúscula cuando son premios menores. Letras. Letras. H, G y J, W, K, C, Q, K, 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 Q, Y al final tras vocal, Y al final tras consonante, Y medial, NG al final, PS al principio y los derivados. H. En las palabras que se pueden escribir con H o sin ella, se prefiere siempre la forma sin H. La G y la J. En los préstamos en los que la G y la J tienen un sonido parecido al de la Y, se recomienda adaptar bien la pronunciación y así acoplar muy bien la escritura. W. Se admite la W en préstamos, letra que se considera preferible en las voces en las que su uso está asentado, por tanto no se escribe en cursiva. K. Se prefiere el uso de la K en palabras que la contienen. C y Q. Preferiblemente, la forma más utilizada es la C o la QU, pero esta se utiliza cuando es mayoritaria en su uso. K, 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 Q. Es recomendable cambiar estas combinaciones por CA, QUE, QUI, CO y Q, cuando estas tienen diferentes valores. El resto puede quedarse tal y como lo tenemos conocido. Y final tras vocal. Como norma general se prefiere utilizar ay, ey, oy, uy en estos diptongos al final de palabra, pero hay excepciones donde se puede escribir con i latina. Cuando ambas formas son válidas, se prefiere la opción con i latina. Y final tras consonante. Al adaptar los extranjerismos que terminan en consonante y, esta se transforma en i latina. También se suelen escribir en i latina los hipocorísticos. Y medial. La Y pasa a i latina cuando tiene este valor que se coloca en medio de la palabra. Se recuerda que
que también se cambia al formar el plural de algunas palabras que terminan en vocal Y. Estas pasan a I latina. NG al final de palabra. Se recomienda suprimir la G final en las palabras que acaban en NG. PS inicial. El uso sigue prefiriendo la grafía PS inicial, aunque se suele admitir últimamente la S inicial, eliminando la P. Derivados de nombres propios. Cuando una palabra deriva de un nombre propio, suele conservarse la escritura del nombre de la que ha salido la palabra, exceptuando nombres comunes que han pasado a designar objetos. Símbolos, siglas y números. Símbolos, siglas y números. Decimal, porcentaje, abreviaturas deletreadas, mayúsculas y minúsculas en siglas, mayúsculas y minúsculas en acrónimos, décadas, cardinales. Decimal. Es aconsejable utilizar el punto para separar la parte decimal del número entero, aunque también es preferible utilizar la coma. Sin embargo, el apropiado para agrupar los dígitos de 3 en 3 es el espacio. Porcentaje. Los números acompañados de un símbolo suelen escribirse separados, mientras que los grados, la coma o incluso las dos comas suelen escribirse juntos. Abreviaturas deletreadas. Siempre que una abreviatura pueda deletrearse, suele escribirse en mayúsculas o como siglas. Mayúsculas y minúsculas en siglas. Es admisible el combinar tanto mayúsculas como minúsculas en las siglas. Mayúsculas y minúsculas en acrónimos. Los acrónimos se pueden escribir en minúsculas si corresponden a nombres comunes, mientras que si corresponden a nombres propios, la mayúscula es la letra inicial. Décadas. Esta expresión suele admitirse tanto en cifras como en letras. Cardinales. Los números entre el 30 y el 100 también se pueden escribir en una sola palabra. Se acentúan según sus normas generales y se sustituye la conjunción Y por I latina. Latinismos y extranjerismos. Latinismos, palabras latinas y locuciones latinas. Las palabras latinas mantienen la tilde en todas sus palabras. Locuciones latinas. Se escriben sin tilde y en cursiva. Los extranjerismos son palabras o vocablos o expresiones que un idioma toma de otro. Esto ha sido todo, esperamos que hayáis aprendido mucho con este vídeo que hemos hecho. That's really good. Like an ant, I can die, say your slide. It's a boring good.